Feliz mañana, qué gusto es poderlo saludar en esta cita que tenemos aquí en Bien Dateado, el espacio para resolver sus dudas e interrogantes de Canal Institucional y además para entregarle información relevante para que apliquen en su vida y en todo su diario vivir. Hoy estaremos hablando sobre un tema fundamental y es el uso eficiente del carro, este medio de transporte que nos ha acompañado por miles y miles de años a la humanidad. Además, ha permitido dinamizar la movilidad de una u otra forma, aunque pareciera que ya no tiene cabida en gran parte de las ciudades, inclusive países, y en el mundo hay una sobresaturación de este tipo de vehículos en todo el territorio. Hoy estaremos sacándole el jugo al máximo a este tema y estaremos hablando sobre su uso responsable, racional y por supuesto la reglamentación que existe en torno a estos vehículos. ¿Cómo puede participar usted enviándonos sus preguntas o inquietudes con este tema? Mire, muy sencillo. A partir de ese momento en su pantalla va a empezar a aparecer una línea de WhatsApp en donde los invitamos para que nos envíe sus notas de voz corta con su pregunta o inquietud sobre el uso eficiente del carro. También puede irse a nuestro Facebook, estamos emitiendo vía streaming en Canal Institucional, nos puede dejar sus comentarios y ahí tendremos la respuesta en tiempo real a sus inquietudes, por supuesto, con expertos que nos estarán acompañando ahora en vivo. Pues justamente también saludamos a todos nuestros televidentes que se conectan con nosotros en nuestra plataforma web, que además está renovada, www.canalinstitucional.tv. Ahí saludamos a todos los televidentes que nos pueden llevar en sus dispositivos móviles y smartphone. Y es que ¿quién no se ha enamorado de ese carro de los sueños? ¿Quién no ha legado o heredado, por ejemplo, ese carro familiar para mantenerlo en el recuerdo? La Amapola, modelo 53, hace parte de ese gran, valuable y patrimonio familiar de don Héctor Díaz. Con esta historia de cariño y amor hacia los carros, iniciamos este Bien Dateado. El día en que la Ford cumplió 50 años nació la Amapola modelo 53. Desde entonces ha sido la compañera incondicional y el tesoro más preciado para Héctor y su familia, tan valiosa que no tiene precio. La historia de este vehículo comienza en vida de mi papá en el año 65, en 1965. Él con mucho esfuerzo, por 30.000 pesos compra este vehículo, que lo tiene hasta su muerte en el año 92, fecha en la cual yo heredo el carro. Mi papá era carpintero. Él tuvo un taller más de 50 años, profesión la cual heredé yo, ¿no? Éramos 8 hijos, ¿no? Lo que conllevaba para eso levantar 8 hijos y ahorrar para conseguir para un vehículo, ¿no? Mi papá pues era una persona de la cual ahorraba durante todo el año para programar un viaje, ya sea en diciembre, principios de enero. Viajamos a la costa, viajamos a Venezuela, a Tulcán, al Ecuador. Él siempre, todos los años, nos daba ese gran regalo que era un buen paseo. Mi papá pues tenía la tubería, la carpa. Él mandó a hacer unos asientos para el platón y en ella viajábamos. En ella viajábamos los 10. Paraba en todas partes, ¿no? Donde nos cogía la noche, ahí nos quedábamos. Le gustaba mucho viajar y nunca soltaba el timón, ¿no? Le gustaba conducir. Era el cariño verdadero de mi papá. Él me decía que no la fuéramos a vender. Con mis hermanas y mi hermano recordamos todas esas aventuras que pasamos, porque muchas veces también quedábamos en carretera varados por alguna circunstancia. 30 años después este carro lo recibí por herencia en 5 millones de pesos. El carro aún funciona para la empresa, para llevar. El carro es muy apreciado por mucha gente. Sale uno a cualquier parte y la gente admira el vehículo. Hay algunos que le preguntan a uno si lo vende. No lo vendo por ningún dinero. La verdad, el único valor es el sentimental. En este momento no precio monetario nunca lo he pensado. Empecé a manejar desde la edad de los 12 años, precisamente viendo a mi papá manejar este carro. Y mi papá hacía mucho énfasis, ¿no? Miren, observen, aprendan, que yo no les voy a durar toda la vida, ¿no? Y eso debe hacer uno.
Eso le inculco yo hoy en día a mis hijos. Yo hablo con mi carro. Mi papá le puso un nombre, este vehículo se llama Amapola. Uno se remonta con mucha nostalgia al ayer. Con el paso de los años, los kilómetros recorridos se han borrado del odómetro, pero los bonitos recuerdos, dice Héctor, seguirán viajando sobre ruedas y de generación en generación. Qué gran historia, y es que se estima que en nuestro país anualmente se pierden 7.000 vidas en accidentes de tránsito. Gran parte de ellas son accidentes en carro. Pues la movilidad hace parte fundamental de las condiciones que exigen las grandes ciudades, además de racionalizar el uso de este vehículo. La movilidad vehicular en Colombia hoy por hoy es una de las transversales más importantes de progreso para nuestra sociedad. Colombia está en un momento clave de la motorización, en la medida en que todas las cifras que estamos revisando en comparación con ciudades y países vecinos demuestran que estamos al 50% de la tasa de motorización, lo que significa que en los próximos años vamos a tener más carros y más motos circulando por nuestras calles y nuestras carreteras. El mejor uso que le podemos dar al automóvil, ¿cierto?, es el uso racional. Es decir, no, así como hoy por hoy en circunstancias de pandemia no debemos salir de casa si no hay necesidad, pues por supuesto en pandemia y sin pandemia no debemos sacar el vehículo si no es necesario. Y me refiero a cualquier tipo de vehículo, el automóvil, la motocicleta. ¿Por qué? Porque no solamente hay un tema medioambiental de contaminación y de calidad del aire, sino de riesgo vial. En Colombia morimos casi 7.000 personas al año, más de 60.000 quedan lesionadas al año de manera grave y por supuesto en la medida en que usted no deba salir, pues no salga. Racionalizar el uso del vehículo también se da a empezar a que entendamos que el transporte colectivo, ¿cierto?, es una opción, además del transporte público, y que podemos empezar a compartir los vehículos con nuestros vecinos, con nuestros familiares, para que cada vez hayan menos vehículos circulando en las calles sin que se paralice pues, la sociedad y la economía. La movilización eficiente arranca por la planeación. Insisto, si usted no debe salir, no salga. Si tiene que salir, planifique su ruta. Si no, salga a la calle a ver qué vía está desocupada, por dónde le queda más fácil llegar, porque eso no solamente puede generar impedancias en el tráfico, sino también riesgos viales para un choque o una colisión. Es muy importante que empecemos a entender que no por tener más vehículos tenemos más progreso, o que a título personal o individual, no por ser dueño de un vehículo eres hoy por hoy mejor que lo que eras antes. Que en el país hay una escasez grande de vías, y las que tenemos en un 60% están en muy mal estado. Esto hace que la movilidad realmente con facilidad colapse, sobre todo en las grandes ciudades, y se formen los trancones. Para tener una buena movilidad con los vehículos se necesita, primero que todo, que el vehículo esté en muy buen estado. Y también es muy importante que los fabricantes, los concesionarios, entreguen siempre vehículos en excelente estado tecnológico. Cada vez la tecnología tiene que mejorar. En primer lugar, para el medio ambiente, que lo necesitamos mucho. En segundo lugar, para que los repuestos funcionen excelentemente bien en las calles, y lógicamente tampoco se van los vehículos, y realmente esto todo ayuda a una buena movilidad. Tenemos que hacer un trabajo muy fuerte para promover un uso responsable del carro, que no significa usarlo para ir a la panadería o para hacer una vuelta, o no queremos, por ejemplo, que en un partido de fútbol lleguen 22 personas cada uno con su carro, sino que se haga de forma responsable y de forma racional, que se utilice sobre todo para trayectos que son largos, que son en grupo. Quienes venden carros sean conscientes de los efectos negativos también que están trasladándole a los compradores y a las ciudades, y al mismo tiempo las responsabilidades que entregan.
Yo creo que es muy importante que entendamos que se pueden compartir los vehículos. Si estamos en un edificio, en un conjunto, qué bueno sería que el lunes nos transportáramos en el vehículo del vecino, el martes en el nuestro, el miércoles en el del otro vecino, y que hubiesen con eso mucho menos carros circulando, muchas menos motos circulando, y eso no solamente le va a ayudar al medio ambiente, le va a ayudar a la seguridad vial, y además vamos a lograr llegar a nuestro destino de la misma manera. Y es que en el país se estima que hay poco más de 15 millones de vehículos, 8,9 millones son motos y 6,2 pertenecen justamente a carros de todo tipo. Pero ¿cuál ha sido el panorama de la movilidad de los diferentes vehículos en nuestro país en este contexto que estamos viviendo dentro de la pandemia? Para analizar este y otros temas hemos invitado a la viceministra de Transporte, la doctora Carmen Ligia Valderrama, quien ya se encuentra con nosotros. Viceministra, qué gusto saludarla, buenos días. Muy buenos días, gusto para saludarlos a todos ustedes y por compartir un tema de tan alto interés para nosotros. Viceministra, la primera pregunta es ¿qué tal ha sido el impacto de los colombianos que guardan sus carros, tienen sus carros y se han movilizado en ellos durante esta pandemia? ¿Cuál ha sido ese impacto específicamente? Pues mire, efectivamente sí ha habido un impacto en materia de vehículos, porque con la reactivación paulatina de la movilidad de los pues y el llamado al cuidado, muchos han optado por el vehículo particular. Cuando veníamos con un cambio importante para el uso del servicio público. No obstante, es apenas normal, se espera que haya una normalización del uso de vehículos versus o frente al uso del servicio público. Sin olvidar que definitivamente al servicio público se están aplicando todos los protocolos de bioseguridad que permiten que haya toda la tranquilidad de las personas para poder utilizar ese servicio público de transporte. Bueno, gran parte de los accidentes se presentan en carros, pero de una u otra forma los reyes de los accidentes continúan siendo los vehículos, las motos en este caso. Doctora Carmen, quería preguntarle justamente cuál ha sido el comportamiento desde el ministerio. ¿Ustedes cómo ven todo lo que tiene que ver con las conductas viales de los diferentes automotores, conductores que se desplazan por las principales vías de nuestro país? De hecho, he establecido 5 criterios que todos debemos tener como conocimiento, digamos, en materia de movilidad y de seguridad vial. Tenemos que comprender el entorno, tenemos que conocer acerca de la movilidad según el tipo de transporte, porque estamos hablando no solamente de transporte terrestre, sino del fluvial, inclusive del férreo, de todos. Y adicionalmente, pues hay que conocer la regulación y la corresponsabilidad que existe en materia de seguridad. Para ello hemos estado trabajando mucha prevención, mucha capacitación a nivel nacional, haciendo Consejo Territorial de Seguridad Vial en todos los departamentos, donde trabaja conjuntamente la gobernación, la ciudad capital y municipios del departamento con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y allí se están implementando políticas de socialización, de divulgación, de acompañamiento en las ciudades para que se mejore la seguridad vial. Y adicionalmente, todos los municipios, sin excepción, deben tener su plan de movilidad. Para quienes es obligatorio es para los municipios de más de 100.000 habitantes, tienen que tenerlo, para los demás es recomendado, y ahí es donde deben tener incluidas políticas de seguridad vial que permitan pues distribuir justamente toda la información para que los ciudadanos conozcan cómo transportarse de la manera más segura. Viceministra, hemos visto que los colombianos siguen adquiriendo carros, en algunas familias hasta 2, 3 carros, y bueno, esto no está mal. El tema es saber qué planes se vienen implementando desde los municipios, desde los departamentos, para hacer que estas experiencias de viaje no sean tan caóticas en ese sentido. Sí, como lo venía diciendo, justamente son los municipios los que tienen que generar las medidas de restricción vehicular en un momento dado. Y ahí es donde tiene que tener el estudio, el diagnóstico de cómo es la movilidad en su municipio, en su ciudad, para poder tener las restricciones o no respecto de los horarios, los días, y así responder pues a una mejor movilidad en cada ciudad. Es imposible que haya una política estándar porque cada ciudad depende
de su propio ritmo, de su propio movimiento, del mismo número de vehículos que están transitando, de la cantidad de ciudadanos que se movilizan. De manera que por eso es que cada ciudad tiene que tener su capacidad y con base en eso proyectar su plan de movilidad. Y de allí la importancia de ponerse deber por parte de los municipios. De hecho, esos planes de movilidad tienen que ser consignados en la Superintendencia de Transporte y la Superintendencia supervisa si se están cumpliendo o no. Y además son públicos, de manera que todos los ciudadanos podrían conocer acerca de esos planes de movilidad que producen cada uno de los alcaldes en sus municipios. Viceministra, y finalmente, ¿cómo llegamos a esa movilidad eficiente sabiendo que se están desarrollando todo tipo de carros electrónicos, híbridos e inclusive? ¿Cuál es la percepción que tienen desde el ministerio? Pues sin duda alguna, el Gobierno Nacional ha venido avanzando en el desarrollo de estrategias con enfoque bajo en carbón y resilientes al cambio climático. Y por ello ha venido implementando toda clase de políticas que respalde esta clase de decisiones. Por ejemplo, hay lo que es que en este momento en el país ya está constituida la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica, donde participa el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Minas y Energía, y allí lo que hacemos es generar todas las políticas públicas para impulsar esta clase de regulaciones. Por ejemplo, tenemos programado que para el 2022 tengamos registrados más de 6.600 vehículos eléctricos e inclusive que para el año 2030 tengamos 600.000 vehículos eléctricos registrados. Estas son cifras muy interesantes que nos llevan a pensar en que sí vamos a poder rodearnos de vehículos que van a ayudar al medio ambiente. Y les voy a compartir 3 proyectos que estamos trabajando que están a punto de salir y que también respaldan esta clase de medidas. Por ejemplo, vamos a establecer los criterios para que desde el punto de vista técnico se le haga un descuento a la revisión tecnomecánica de los vehículos eléctricos. Es decir, quien tiene un vehículo eléctrico pagará menos por su revisión tecnomecánica. Y lo mismo en el caso de los vehículos eléctricos, también se va a establecer una preferencia porcentual en los parqueaderos públicos para que quien tenga vehículo eléctrico pueda utilizar los parqueaderos públicos. Estos son apenas unos ejemplos que les comparto donde se denota cómo se están tomando decisiones que respaldan esta clase de líneas de vehículos que sin duda alguna lo que quieren es fortalecer el transporte sostenible en todo el país. Qué buenas noticias, doctora Carmen Ligia, muy amable por atendernos, la viceministra de Transporte, acompañándonos en Bien Dateado. A ustedes muchísimas gracias, un placer saludarlos, que tengan un muy feliz resto del día. Gracias, y es que justamente toda persona que conduzca un vehículo debe acatar, atender las normas de tránsito y sobre todo fortalecer las políticas públicas de seguridad vial. Aquí en Bien Dateado les mostramos cómo se movilizan las principales ciudades del país. En estos momentos de aislamiento selectivo en Colombia, la capital, Bogotá, sigue con su restricción vehicular. Recuerde que tenemos excepciones, las cuales usted puede aplicar inscribiéndose en la página de la Secretaría de Movilidad. Si usted tiene carro o vehículo eléctrico o híbrido, si usted es personal de salud, si usted tiene alguna discapacidad que le impide moverse fácilmente, o si usted comparte su vehículo con 3 o más personas, realizando la inscripción previa en la página de la Secretaría con todos los requisitos para cada una de estas excepciones, estaría pudiendo circular cuando hay restricción vehicular. Recuerde que el coronavirus no se ha ido, por lo tanto necesitamos utilizar nuestro tapabocas en nuestro vehículo y las personas que con él compartimos. Tenemos que mantener el distanciamiento social dentro del vehículo y cumplir todas las normas básicas para prevenir y manejar esta pandemia de la mejor manera. Recordemos todos, ciclistas, peatones, conductores, debemos respetar las señales de tránsito. Es bien importante para el manejo y la seguridad vial en toda la ciudad. Hemos tenido en los últimos días bastantes casos de peatones y ciclistas atropellados. Recuerde, señor conductor, recuerde, señor ciclista, recuerde, señor peatón, que si todos respetamos las señales de tránsito vamos a tener una mayor seguridad vial en toda la Bogotá.
Actualmente en Medellín contamos con un flujo vehicular menor al que habitualmente se registraba antes de la pandemia. En promedio tenemos entre un 15 y un 10% menos de intensidad vehicular, teniendo en cuenta que todavía hay una gran cantidad de personas que sigue trabajando o estudiando desde sus casas. Recomendamos hacer únicamente los desplazamientos necesarios. A quienes deban salir, les sugerimos planear su viaje con antelación, usar el transporte público colectivo, masivo, caminar o usar la bicicleta. Justamente en Medellín creamos nuevos espacios para ciclistas con el objetivo de fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte durante y después de la pandemia. El pico y placa para vehículos particulares aún está suspendido. Esta medida solo está aplicando para taxis. El llamado a todos los ciudadanos y ciudadanas es a reducir la velocidad y a coexistir entre todos y todas en la vía, pues nuestro objetivo es que hayan 0 muertes en estas. Y es que la lista de países que le han apostado en el mundo a la energía eléctrica automotriz es grande, pero ¿cuál es el comportamiento de los usuarios en nuestro territorio nacional que tienen justamente carros eléctricos? ¿Cómo estos desarrollos en un futuro van a estar comprometidos con la movilidad sostenible? Este es el análisis. El inicio de la compra de vehículos eléctricos se da en Colombia aproximadamente hace 5 años. Al principio se vendían 100 vehículos, luego 300 vehículos al año y hoy, con un crecimiento muy importante debido a las políticas del Gobierno Nacional y del Congreso de la República, tenemos unas ventas acumuladas en 2020 de cerca de 3.500 vehículos entre eléctricos e híbridos. Este comportamiento positivo se presenta gracias a la ley expedida en 2019 que desarrolla cerca de 12 incentivos estructurales para la masificación de los vehículos eléctricos. Adicionalmente, el Gobierno Nacional venía adelantando unos incentivos adicionales asociados al IVA y asociados al arancel de aduanas y a la circulación de los vehículos, dado que estos vehículos en la mayoría de las ciudades está exento de pico y placa o del día sin carro. Pues el consumidor es consciente y además su punto aspiracional es tener un vehículo eléctrico, tener un vehículo que tiene 0 emisiones, obviamente. Y por supuesto hay una conciencia importante por parte de la ciudadanía. Porque los vehículos eléctricos aún no son vehículos masivos. Al no ser vehículos masivos y al tener unas características muy específicas, pues aún tienen un precio 3 veces mayor que un vehículo convencional. Hoy en día un vehículo eléctrico pues similar a un vehículo convencional, a un vehículo a gasolina o a un vehículo a diésel puede costar 100 millones de pesos, el más económico en Colombia convencional. Aspiramos a tener un crecimiento de estándares internacionales de los vehículos eléctricos y que, como está sucediendo en el mundo, pasemos de un 0.5% de participación de los vehículos eléctricos o hasta menor a tener una participación de más del 1% de ventas de vehículos eléctricos en el país y ojalá que en algún momento, en 2030, la participación de los vehículos eléctricos en las ventas
llegue a tener entre el 3 y el 5% de las ventas. Ese es el aspiracional, por supuesto, de las metas colombianas, y ese también es el aspiracional de los consumidores. Y es que precisamente entre todos queremos construir un uso eficiente del vehículo, que lo podamos optimizar y que de esta forma nuestras experiencias de viaje y de rutina pues sean más confortables. Hemos llegado a nuestro bloque de preguntas y respuestas, donde ustedes allá en casa o cualquier lugar donde se encuentren nos envían una nota de voz corta con su pregunta o inquietud al 312-487-0413, o nos las puede dejar también en nuestras redes sociales. Les recuerdo los canales: está Facebook a través de Canal Institucional, donde nos deja su comentario e inquietud en esta transmisión y nosotros la estaremos trasladando a nuestros expertos. Y durante la semana abrimos nuestras historias en @institucionaltv para dejar las inquietudes dispuestas al público. Y empiezo saludando a esta hora al profesor de La Salle. Él es el doctor Eder Velandia, además experto en movilidad, quien nos acompaña. Profesor, qué gusto saludarlo. Hola, Carlos Andrés. Bien. Nuevamente muchas gracias por la invitación. Bienvenido a nuestro programa, profesor, y a lo que vinimos, a responder las inquietudes de nuestros televidentes. Si me permite, comienzo leyéndole la primera pregunta que nos hacen en Instagram, @institucionaltv. Nos dice el televidente: ¿si es de calidad la gasolina que se vende en Colombia? En teoría, ¿es amigable con el ambiente, por así decirlo?, nos pregunta nuestro usuario. Bueno, aquí hay un tema bien interesante, es que Colombia ha venido desarrollando una política de mejoramiento de la calidad de los combustibles y nos hemos centrado específicamente con el diésel, reconociendo que es este combustible el que nos está generando mayores problemas de material particulado, nos está generando mayores problemas de salud pública. Hoy podemos decir que en el país contamos con una calidad en el diésel de Euro 5, e incluso pudiéramos tener, y esa fue una discusión que se dio el año pasado con la licitación de Transmilenio, la posibilidad de contar con diésel Euro 6. No obstante, en el tema de las gasolinas hemos tenido una diferencia en cuanto a la calidad de los combustibles. En este momento las gasolinas del país, si bien ya han incorporado unas mezclas con biocombustibles, hoy podemos decir que el estándar puede estar del orden de Euro 3, y nos queda un trabajo importante para seguir mejorando la calidad, no solamente como lo hemos hecho con el diésel, sino también con las gasolinas, para tener un mejor estándar en cuanto a emisiones vehiculares en todas las tecnologías de combustión. Profesor, hay más participación de nuestros televidentes a esta hora en vivo a través de la pantalla de Canal Institucional. Nos dicen: ¿por qué llega al país carros con menos equipamientos que los que venden en otros países? Bueno, una pregunta súper importante, Carlos Andrés. Aquí lo que estamos evidenciando, y se nota claramente la preocupación de esta persona, es que en el país tenemos que ser más rigurosos. En este momento tenemos una apertura que nos permite que normativamente los vehículos puedan entrar con diferentes estándares, no solamente desde el punto de vista de eficiencia energética, de emisiones, sino también desde el punto de vista de seguridad. En esto, cuando hablamos de seguridad, es muy claro que en el país tenemos que empezar a mejorar nuestras normas desde el punto de vista de una responsabilidad del Ministerio de Transporte, del Gobierno Nacional, para que se empiece a definir cuáles tecnologías no deben ingresar al país. Por ejemplo, en el etiquetado vehicular se está trabajando y es un tema más informativo, más no es un tema restrictivo. Y aquí sería muy importante no solamente entregar información a los usuarios para que sepan si las tecnologías son contaminantes, deficientes o inseguras, sino que adicionalmente empecemos a definir unas reglas claras, no solamente para vehículos particulares, sino también para transporte público en ese sentido. Profesor Eder, lo invito a que nos metamos en temas de costos, de valor en los vehículos, y esta pregunta creo que es esencial para este tema. Nos dicen: ¿por qué son tan caros los carros electrónicos? Parecen carros de élite, dice nuestro televidente. Bueno, yo creo que lo que hay que tener claro es que, como cualquier tecnología disruptiva, en este momento lo que estamos teniendo es el ingreso de unas tecnologías que tienen unos estándares muy altos, que no tienen unas economías de escala, y lo que vamos a evidenciar es que los costos de desarrollo e innovación pues están siendo trasladados a los usuarios que están comprando estas primeras unidades vehiculares. Pero yo quisiera hacer un pareto y recordemos qué pasaba con los teléfonos móviles. Hace 20 años, 25 años, comprar un teléfono móvil
era bastante limitado, era bastante costoso, no había una suficiente información, no había suficiente cobertura de redes, y lo que hemos evidenciado cada vez es que tenemos equipos que tienen unas baterías que duran más, que tienen muchas más prestaciones, que tienen aplicaciones, que tienen una mayor cobertura en el país y que van reduciendo los costos. Eso va a pasar cuando se empiezan a generar esas economías de escala en los vehículos eléctricos y también cuando empiecen ese tipo de políticas como las que han implementado algunos países como Noruega, que a partir del año 2025 ya empiezan a limitar la comercialización de vehículos de combustión. En Noruega, a partir del año 2025, vamos a tener la posibilidad de encontrar que solamente las vitrinas de este país se pueden comercializar vehículos eléctricos y eso claramente va a generar unas economías de escala, una penetración mucho más amplia, una construcción de esa red de aprovisionamiento de vehículos eléctricos que va a hacer que los costos reduzcan. Es el profesor Eder Belandia de la Universidad La Salle, además experto en movilidad, hoy resolviendo sus interrogantes sobre el uso adecuado de los carros. Permítame le traslado la siguiente pregunta que nos hace nuestro televidente en @institucional TV. Profesor, hoy en la práctica, ¿qué tanto contaminan los vehículos particulares? Bueno, ahí esa pregunta es muy amplia, ¿no? Cuando llegamos y miramos cuál es el nivel de contaminación que tiene un vehículo, hay diferentes indicadores. Primero, hay que saber qué tecnología tiene, qué combustible está utilizando. Adicionalmente, tenemos que mirar cuáles son los hábitos de conducción, cómo está calibrado el vehículo, cómo se le ha hecho el mantenimiento a ese vehículo, qué nivel de estándar de emisiones tiene el vehículo, qué niveles de automatización, qué niveles de control de emisiones tiene el vehículo. Entonces, hay una cantidad, yo podría seguir enumerando acá una lista importante de variables que hacen que un vehículo contamine más o menos. Lo importante que hay que tener aquí presente es un vehículo con el tiempo de combustión va reduciendo su eficiencia y dependiendo de la conducción y del mantenimiento, ese envejecimiento del vehículo va generando más emisiones, va permitiendo que ese vehículo que en un momento dado puede tener un estándar, con el tiempo empiece a aumentar sus emisiones, mientras que cuando hablamos de un vehículo eléctrico, sin importar si tiene 10, 15 o 20 años de servicio, siempre va a ser cero emisiones. Hay que tener mucho cuidado cuando seleccionamos un vehículo. Normalmente, cuando uno llega y hace un sondeo sobre cuáles son los criterios de la población para comprar un vehículo, en el momento que se está indagando sobre cuál es el vehículo que quiere tener, muchas personas están pensando en comodidad, están pensando en temas de imagen, de estatus, de características en cuanto a bordo del vehículo, pero es muy importante que pensemos en rendimientos y en temas de emisiones. Es muy importante que hoy en día los ciudadanos sean conscientes no solamente del costo que implica el tema del combustible, sino que también con el tiempo es muy probable que en el país empecemos a cobrar por contaminar y ahí será clave que utilicemos tecnologías con bajas emisiones o con cero emisiones. Continuamos resolviendo los interrogantes de nuestros televidentes en este bloque de preguntas y respuestas en nuestro Bien Dateado y nos dicen: ¿cómo optimizo, profesor, el uso de mi carro en medio de esta pandemia? Bueno, yo creo que la pandemia nos ha dejado muchas reflexiones, muchas oportunidades de cambio. Hemos entendido que podemos trabajar con virtualidad, podemos hacer muchos, digamos, procedimientos que antes nos obligaba a hacer un desplazamiento a veces con los vehículos y hoy en día los podemos hacer desde nuestra comodidad de la casa. Tenemos aplicaciones, teléfonos, las plataformas web, tenemos call center que nos permiten ahorrar justamente esos desplazamientos. También tenemos que reconocer que el vehículo es una herramienta, no podemos estigmatizarlo, pero tenemos que hacer un buen uso. Hoy muchas personas nos mencionaban esa recomendación y con la pandemia nos forzamos a tener la posibilidad de estar en casa, de hacer desplazamientos a pie y adicionalmente se ha generado un incremento de los desplazamientos en bicicleta. Yo creo que acá lo importante siempre será a que cuando tengamos un vehículo, pues lo seleccionemos bien, lo utilicemos bien. Y hoy en día, con el tema de la pandemia, también sigamos protocolos de bioseguridad. El hecho que andemos en un vehículo, que utilicemos el vehículo, no nos hace ajenos a esta problemática de salud pública que tenemos en nuestras ciudades. Y creo que justamente esta pregunta que nos plantea nuestro televidente en @institucional TV va muy de la mano con eso que usted nos plantea sobre los protocolos de bioseguridad. Le pregunto, profesor, ¿cómo depurar el carro en esta pandemia sabiendo que es más seguro ahora que el bus? Claramente nuestro vehículo particular se convierte pues, en un espacio seguro en torno a lo que estamos viviendo. ¿Cómo lo podemos depurar en ese sentido? Bueno, aquí hay varias cosas que son muy importantes y se nota también, digamos, que esa intención de la comunidad de preocupar, bueno, ¿cuál es el medio más seguro para desplazarnos en este momento? Lo primero que tendríamos que hacer es evitar desplazamientos. Ese sería el primer mensaje. Lo segundo es utilizar la caminata con distanciamiento social, la bicicleta.
Después tenemos la opción del vehículo particular como una alternativa, pero aquí hay que dar un claro mensaje y es que el transporte público no necesariamente se convierte en un factor de contagio si no llegamos a esos niveles más altos de ocupación del 50%. Si garantizamos por parte de las instituciones que prestan la operación de transporte público las adecuadas condiciones para que haya flujos dentro de las estaciones, dentro de los portales, que reduzcan digamos, esa interacción entre las personas. También es muy importante hacer los procesos de desinfección de transporte público y adicionalmente poder seguir unas recomendaciones que son muy importantes y es evitar estar haciendo tanto contacto de piezas dentro de los vehículos. Adicionalmente, hacer siempre la desinfección de las manos cuando salimos de un bus de transporte público, mantener siempre un tapabocas adecuado y algo que siempre nos ha recomendado y es no hablar dentro del sistema de transporte público. Cuando nosotros hablamos, generamos un mayor intercambio de saliva y cuando estamos haciendo ese intercambio de saliva y adicionalmente respirando, pues inmediatamente podemos aumentar esa posibilidad de contagio. Entonces, esas son recomendaciones de transporte público. En el caso del vehículo particular, claramente existe un distanciamiento social, eso es interesante. No obstante, no hay que invitar a las personas que empiecen ahora a utilizar el vehículo particular como la única opción. Y lo que es recomendable, y siempre lo he dicho, mantener los protocolos fuera y dentro del vehículo, siempre dentro del vehículo, mantenerlo con unas condiciones de higiene adecuadas, adicionalmente tener un gel antibacterial, alcohol y cada vez que se pueda, digamos, hacer un lavado de desinfección, servicios que ya se están prestando en lavaderos de carros e incluso en un momento dado en algunas instituciones de carácter público y oficial. Doctor Eder Velandia, lo invito a que escuchemos qué preguntan nuestros televidentes en la línea de WhatsApp 312-487-0413. Recuerden, nos puede enviar una nota de voz corta con su pregunta o inquietud, así como lo hace nuestro usuario. Buenos días, tengo una duda, ustedes me pueden colaborar con eso. ¿Por qué es obligatorio que un vehículo tenga seguro y tecnomecánica para hacer un traspaso de documentos? Yo compro mi carro, me gustó un carro que esté guardado y pues por X o Y razón no tiene seguro y tecnomecánica o no se le puede sacar la tecnomecánica porque tiene algún problema, bien sea mecánico. Entonces, ¿por qué es obligatorio tener eso? ¿Por qué no existe aún una legislación en que se pueda simplemente comprar y hacer un traspaso sin necesidad de hacer la tecnomecánica o en su efecto el seguro? Bueno, el seguro no tanto, la tecnomecánica. ¿Qué le podemos responder a nuestro televidente, profe? Bueno, no hay que hacer, la ley es muy clara y en ese sentido cuando nosotros estamos haciendo un traspaso tenemos que entregar ese bien, ese vehículo, en este caso particular, cumpliendo con todas las indicaciones que exige la ley colombiana. En este caso, el tema de la vigencia de un SOAT, el tema de tener la revisión técnico-mecánica. Recuerden que el hecho de que un vehículo esté estacionado no significa que ese vehículo en un momento dado alguien pueda llegar a salir con él y utilizarlo. Cuando se está vendiendo ese vehículo, claramente tenemos que demostrar que estamos cumpliendo con todo lo que se ha dispuesto desde el Código Nacional de Tránsito y la legislación, que en ese sentido es muy clara. Y yo entiendo la preocupación de esta persona, pero también hay que indicarle que si él fuera el comprador, pues él quisiera recibir un vehículo con todos esos documentos al día. Entonces, esto es de parte y parte. Claramente un comprador tendrá que esperar que llegue un vehículo en las condiciones, cumpliendo con toda la ley, y el que está vendiendo pues tiene que garantizar que ese traspaso, que ese procedimiento se haga bajo, digamos, las mejores condiciones, y en este sentido no hay que seguir manteniendo, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la ley, en que debemos seguir adelante con estas instrucciones normativas. Continuamos en vivo y avanzamos con más preguntas de nuestros televidentes, hoy hablando sobre el uso eficiente del carro. Lo invito a que escuchemos cuál es la participación que tienen nuestros usuarios a esta hora. Buenos días, gracias por el programa. Quisiera saber qué tanta infraestructura hay para los vehículos eléctricos e híbridos. ¿Hay suficientes estaciones de carga? Hoy en la práctica, ¿qué tanto puede llegar a tardar, por ejemplo, la carga de un vehículo de estos y qué autonomía, pues, para poder andar en las ciudades o en carretera podría tener un vehículo eléctrico o de estas magnitudes, que sea híbrido? ¿En Colombia contamos con esa infraestructura, profesor? Bueno, aquí hay algo que es muy claro y nuevamente cuando hablamos de los vehículos eléctricos hay varios análisis que podríamos dejar sobre la mesa.
Lo primero es dónde debemos cargar un vehículo eléctrico. Cuando hoy en día estamos hablando de la comercialización de estos vehículos, lo más lógico es que pudiéramos hacer la carga desde nuestros hogares. Cuando hablamos del modelo que se está construyendo, sobre todo en esta parte del continente, lo que estamos evidenciando es que la gestión de la carga se debe hacer en los domicilios. Y esa carga se hace con unos equipos que son ampliamente comerciales. Hoy en día tenemos múltiple variedad de marcas que desarrollan cargadores, tenemos empresas de energía que hacen la instalación de esos cargadores en las casas. Y aquí lo que es importante es que dependiendo del cargador está el tiempo también de recarga y también dependiendo de la batería, pues está el tiempo de carga. Cuando nosotros estamos hablando de las casas, estamos hablando de recarga tradicionalmente lenta debido a las características de los circuitos eléctricos dentro de nuestras edificaciones, dentro de nuestras viviendas, y un vehículo se puede estar demorando con carga lenta fácilmente unas 4 o 5 horas sin ningún problema. Alguien diría, wow, es mucho tiempo para tener una carga. Pero realmente, ¿qué pasa con nuestro vehículo cuando está en nuestro hogar? Ese vehículo puede solamente en las horas de la noche, más de 8 horas, estar ahí estacionado y sin ningún problema puede desarrollar esta carga. Nuevamente es una carga lenta y lo que podríamos estar encontrando en este momento en el mercado es que los vehículos en promedio están teniendo entre 250 y 400 kilómetros de autonomía por carga. Cuando estamos hablando de la recarga pública, que hacia allá se va también la pregunta que nos hace el televidente, nos está indicando la preocupación de la infraestructura que hay en este momento en las ciudades. Y lo que podríamos decir es que las empresas de energía, en este caso Sexia, EPM, Enel, Codensa, han venido construyendo una red para cubrir la demanda actual de vehículos eléctricos. Hay que entender que esto es un negocio y yo no puedo empezar a desarrollar una gran infraestructura eléctrica para recargar vehículos eléctricos cuando no hay vehículos eléctricos en grandes cantidades y lo que es más lógico, como lo mencionaba, se están haciendo recarga en casa. Y lo último, el gobierno nacional ha venido, en la actual administración del presidente Duque, desarrollando una serie de estudios y es muy probable que tengamos unos nuevos incentivos para construir electrolineras en carretera. Ya Terpel empezó a construir las primeras estaciones para vehículos eléctricos. Sabemos que hay otras empresas que están desarrollando los estudios de factibilidad para empezar a implementar esta infraestructura. Y acá el gobierno nacional tendrá que dar unas señales claras que hoy en día no existen, que hacen falta, y es dar incentivos para que estas empresas empiecen a desarrollar esta infraestructura. Tenemos que también gestionar el tema del kilovatio hora para hacerlo mucho más competitivo. En este momento se están cobrando unos impuestos que hacen mucho más costoso la recarga de los vehículos eléctricos en la infraestructura pública. Y lo último que pudiéramos decir es que tenemos que dar apertura para que muchas más empresas como las que están en Norteamérica y en Europa puedan empezar a penetrar en el mercado colombiano, a desarrollar esta infraestructura, muchas veces con acuerdos de las mismas ciudades que estén interesadas, como ha pasado en algunos otros contextos en la comunidad internacional, donde son las ciudades que hacen alianzas para desarrollar esta infraestructura y no son los privados los que asumen todo el riesgo para su desarrollo. Completa información del profesor Eder Velandia, a esta hora experto en movilidad sostenible y profesor de la Universidad La Salle, despejando todas sus inquietudes. Profe, lo invito a que escuchemos más participación de nuestros televidentes en el 312-487-0413. Buenos días. Cuando hablamos de carros eléctricos me surge la duda en cuanto a las baterías que usan estos vehículos. Finalmente, ¿no contaminan? ¿Qué hacemos con ellas una vez ya no se utilizan? ¿Qué hacer con esas baterías? ¿Cómo las podemos reciclar, si se puede acuñar el término? Muy buenas preguntas de los televidentes. O sea, yo quiero destacar esas preguntas, han sido muy directas, muy concretas, sobre unas preocupaciones. Se nota, digamos, esa intención de la comunidad de conocer qué es lo que está pasando. Y aquí hay un mensaje claro: no existe una tecnología que no contamine. Todas las tecnologías contaminan, unas contaminan más, unas contaminan menos. Lo que estamos propiciando en este momento cuando hablamos de vehículos eléctricos es la oportunidad de tener unas fuentes de energía que son mucho más amigables con el ambiente que lo que tenemos con los combustibles. Cuando hablamos de gasolina, diésel, gas natural, estamos haciendo una explotación de recursos fósiles no renovables que contaminan, no solamente en las ciudades generando problemas de calidad, sino adicionalmente problemas de cambio climático. Cuando hablamos de un vehículo eléctrico, claro, aparecen las baterías, pero las baterías son la única alternativa que tenemos en este momento para poder capturar esa energía que podemos generar con centrales hidroeléctricas, eólicas, con biomasa, con energía fotovoltaica. Incluso si lo llevamos a esa escala, cuando hablamos de las tecnologías limpias, como la eólica o menos contaminantes, yo diría que no son limpias sino menos contaminantes, como la eólica y la fotovoltaica, hoy en los parques generadores tenemos la necesidad de instalar en muchos de ellos unos storage que son nada más y nada menos que baterías. O sea que hablando de generación
con tecnologías menos contaminantes como la eólica y la fotovoltaica, ahí incluso estamos hablando de baterías. Cuando hablamos de los vehículos, esas baterías son baterías que tienen una vida de servicio mucho más amplia, más de 10 años, y dependiendo de las condiciones de operación, incluso pudieran llegar a 15 años. Notas importantes, esas baterías no es que como la de los celulares se dañan y no sirven para más, sino que son baterías que en un momento dado se han establecido segundos usos. ¿Cuáles son los segundos usos de esta batería? Era una batería que nos daba 400 kilómetros, por ejemplo, para un taxi, ha venido reduciendo su capacidad de acumulación, está dando 250 kilómetros, consideramos que no se ajusta a las condiciones operacionales, esa batería todavía tiene capacidad de acumulación y terminaría como una fuente de respaldo para instalaciones, para incluso las mismas centrales eólicas y fotovoltaicas que estamos hablando. Pero lo que también es interesante con el tema de las baterías, y lo hemos evidenciado con las baterías de los vehículos de combustión, donde también hay baterías y las estamos reemplazando de una manera mucho más frecuente, es que ya la experiencia la tenemos en cuanto al reciclaje. En este momento el reciclaje de baterías de vehículos eléctricos no es amplia. ¿Por qué? Porque nuevamente no hay escalas. Lo que hemos definido es que definitivamente los vehículos eléctricos en 10 Bien, ahí estamos. años, cuando empiezan las baterías, retomamos la comunicación. Bien, en segundo retomaremos la comunicación con el profesor Eder Belandia de la Universidad de La Salle, hoy hablando sobre el uso sostenible de todos los vehículos, los carros. Si usted tiene preguntas, los estamos escuchando, también los estamos leyendo. ¿Cómo no las puede hacer? Mire, muy sencillo, el 312-487-0413 está habilitado para que usted nos envíe una nota de voz corta con su pregunta o inquietud desde cualquier parte del país y ahí estaremos con los expertos dándole respuestas a su inquietud. Si prefiere, puede irse a nuestra transmisión de Facebook Live, nos encuentra como Canal Institucional, nos deja sus comentarios e inquietudes y las estaremos respondiendo en tiempo real en este bloque de preguntas y respuestas. Hoy en Bien Dateado, hablando sobre el uso eficiente del carro, hemos tenido un panorama bastante interesante, nos ha acompañado la viceministra de Transporte, desarrollando justamente esos avances que tendríamos en el país también con la modalidad de energía eléctrica en los autos. Aquí en Colombia se está gestionando justamente para cuidar el medio ambiente todo lo que se ha dado en torno a los nuevos avances para que nuestros carros puedan ser electrónicos y de esta forma contribuir con el medio ambiente que tanto lo necesita. Aquí estamos de nuevo con usted, el profesor Eder Belandia. Lo escucho, retomemos la respuesta. Quizás teníamos una pequeña interferencia, pero aquí estoy de nuevo con usted. Muchas gracias, Carlos Andrés. Sí, lamentablemente esta época de la virtualidad también nos genera congestionamiento en las redes de comunicaciones. Pero bueno, retomando esa respuesta, solamente hay un mensaje claro y es que estamos aprendiendo qué hacer con estas baterías y el mensaje que estaba dando de cierre justamente a esa pregunta estaba asociado justamente a que el aprendizaje que hemos tenido de reciclaje de las baterías de los vehículos de combustión también lo podemos implementar con los vehículos eléctricos y cuando empecemos a generar esa economía de escala empezará a existir un negocio de reciclaje de estas baterías. Los componentes, igual que las baterías de los vehículos de combustión, pueden ser reutilizables y aquí siempre será muy importante, en el caso de Colombia, aquí un mensaje para el gobierno nacional, donde todavía no tenemos una claridad sobre el marco normativo, en donde empecemos justamente a definir cuáles son las baterías que pueden ingresar y no pueden ingresar al país. Perfecto, profesor Eder Belandia de la Universidad de La Salle, es usted muy amable por habernos acompañado en este bloque de preguntas y respuestas. Bueno, muchas gracias a todos, a los televidentes por sus preguntas muy valiosas y aquí el mensaje es el camino hacia la sostenibilidad, tenemos que empezar a construirlo desde ya, sabemos que es más costoso, pero conjuntamente entre todos los actores podemos sacarlos adelante y desde la academia jugamos un papel muy importante. Muchas gracias. A usted muchas gracias, nosotros continuamos hablando sobre el uso eficiente de los carros en nuestro país. Y es que justamente el buen uso y mantenimiento de los carros garantiza la seguridad para el conductor, pero además para los pasajeros y todos los agentes viales. En Bien Dateado los queremos orientar sobre el mantenimiento, la documentación que se necesita justamente para hacer de esta experiencia algo más favorable.
condiciones de un vehículo para que sea seguro y fácil de manejar, pues probablemente en la teoría usted ya no las pueda captar porque vienen en la ficha, están ahí instaladas, construidas en el carro y solamente las percibe cuando lo esté manejando. Pero por supuesto el historial de la marca, el tipo de carros que la marca hace, el origen del carro también es importante y eso le va a dar a usted como un concepto básico de cómo fue construido y pensado el carro. Uno debe considerar exactamente todas esas cosas porque el valor del carro en realidad no es el motor ni la parte mecánica, porque esa siempre se consigue nueva, sino es su carrocería, es su estructura. Que la cabina esté en muy buen estado le da a usted bastante información sobre cómo ha sido tratado el carro y también de cómo aguanta el carro, porque un carro cuya cabina esté ruidosa, desajustada, mal, y quiere decir que no tiene la calidad suficiente de comportamiento estructural. Y eso es lo que usted tiene que buscar, porque lo que vale del carro es el coco, no es el motor, no son las suspensiones, no son las llantas, no son los rines. Todo eso se consigue nuevo, pero la cabina es absolutamente irreemplazable. O sea que tenga presente siempre buscar un buen habitáculo de carro, que eso representa seguridad, buena dinámica de manejo y también pues más placer al poseerlo y al manejarlo. El vehículo debe contar con un kit de carreteras que está compuesto por una llanta de repuesto, un gato capaz de levantar el vehículo, una cruceta, 2 tacos para evitar que el vehículo se mueva en caso de reparación, un extintor y un botiquín. Estos elementos son necesarios y no tenerlos genera una sanción de 15 salarios mínimos diarios vigentes que equivale a 439.000 pesos. Pero sí hay un elemento fundamental que es el extintor. El extintor pues le puede salvar la vida de su carro, la vida de otras personas, la vida de los vecinos y por consiguiente opera en una emergencia y hay que tenerlo a la mano. Nunca lo botan en el fondo del baúl con un candado, en una caja de herramientas, etcétera. Póngalo, eche siempre de último, de manera que usted pueda abrir el baúl rápidamente y acceder al extintor. Para mí es la pieza más importante del kit de carretera y si el kit de carretera tiene un extintor inferior a lo que usted cree que pueda necesitar para su vehículo en una eventualidad, compre uno mejor. Ser propietario de un vehículo en Colombia implica muchas responsabilidades. Hay que contar inicialmente con el seguro obligatorio de accidentes de tránsito que se debe renovar cada año. La multa por no portarlo es de 877.000 pesos y adicional, si es sorprendido por la autoridad circulando sin este importante documento, puede ser llevado a los patios y le pueden cobrar también la grúa para poder entregarle el vehículo. Mucha gente tiene la percepción de que el carro para uso de la ciudad es mucho menos exigente que para uso de carretera. Yo creo lo contrario, porque la ciudad es muy complicada para la vida de un motor y en general del automóvil. El motor siempre está comiendo aire contaminado, los carros vecinos, las calles son muy malas, arranca y pare, es algo que desgasta muchos órganos del motor, por consiguiente. Es decir, la ciudad no es algo que sea un escenario mucho más tranquilo para la vida del carro. Si usted lo va a comprar nuevo, revise muy bien las fichas técnicas, compare el presupuesto, los accesorios, los antecedentes, averigüe cómo se porta la marca, mire cómo es el servicio. En primer lugar, hagan una revisión documental de su vehículo. Revisen si es SOAT, si la revisión técnico-mecánica, si los documentos están en regla. En segundo lugar, hagan una inspección completa desde el punto de vista mecánico. Revisen frenos, llantas, luces, elementos de seguridad y emergencia. Todo para evitar cualquier tipo de inconveniente. Y finalmente, recuerde respetar los límites de velocidad, no violar las normas de tránsito y finalmente es muy importante no conducir bajo el efecto del alcohol o el denominado guayao, porque esto afecta a nuestros sentidos y nos puede llevar a un siniestro vial. Importantes recomendaciones. Vamos cerrando nuestro programa, pero antes les traemos a ustedes ofertas de educación y empleo en el país. Recuerde que aquí en Bien Dateado estamos a tu servicio. Siempre en Bien Dateado traemos ofertas de empleo y educación para ti. Esta oferta laboral solicitada en Bogotá está dirigida a las personas con estudios en enfermería.
La Agencia Pública de Empleo del SENA se encuentra en la búsqueda de 10 enfermeros con experiencia de 6 meses en entidades hospitalarias. Los aspirantes elegidos obtendrán un contrato a término fijo y ganarán mensualmente un salario entre 2 millones a 2.500.000 pesos. ¡Anímate a aplicar! Ingresa a www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y postúlate con el número 2873126. La Organización de Estados Americanos, OEA, y Soluciones Integrales de Formación y Gestión Estructuralia te invitan a estudiar uno de los cursos de posgrado de corta duración modalidad online en áreas de energía, construcción e infraestructura. Los aspirantes deben tener titulación universitaria en los campos de la ingeniería, arquitectura e infraestructura. La beca cubre el 100% de la suscripción si adquieres el plan premium de ICLOX, la mayor plataforma digital de formación del sector infraestructura, construcción e ingeniería. Recuerda que las inscripciones vencen el 30 de noviembre. Elige el curso de tu interés. Para más información, consulta la web www.oas.org/es/becas. Si estás en Maripí, en Boyacá, y tienes habilidades profesionales en telecomunicaciones, esta oferta de trabajo te puede interesar. La Agencia Pública de Empleo del SENA se encuentra en la búsqueda de un técnico o tecnólogo en telecomunicaciones que cuente con 1 año de experiencia en circuito cerrado de televisión. El candidato que resulte elegido se le realizará un contrato a término fijo y tendrá un salario de 1 millón a 1.500.000 pesos. Postúlate a esta oferta de trabajo en la web www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co con el número 2886-858. En Bien Dateado estamos a tu servicio. Así llegamos al final de nuestro Bien Dateado, hoy hablando sobre el uso eficiente del carro, hacerlo más duradero ese vehículo que tanto queremos en nuestros hogares. Gracias por habernos acompañado. A ustedes los invitamos a que nos escriban un correo en biendateadotv@gmail.com proponiéndoles los temas que les gustaría ver reflejado en esta pantalla y por supuesto en nuestro programa. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima ocasión. En Bien Dateado estamos a tu servicio. Hasta pronto.